Universidad Javeriana Podcast. Todos los días mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Vivimos en una sociedad en la que las violencias dirigidas a ellas se manifiestan en todos los escenarios de la vida, como las relaciones en pareja, la independencia económica, la trata de personas y el matrimonio infantil, por nombrar solo algunos casos. Sin embargo, las mujeres son resilientes y continúan alzando su voz, cada vez con más fuerza, no solo en el movimiento feminista, sino también liderando luchas tan urgentes como la del cambio climático. Cuando vemos cifras de Colombia, como que entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre del 2020, 519 mujeres fueron asesinadas y 279 se suicidaron, evidenciamos la necesidad de comprender que hacemos parte de un sistema violento contra las mujeres, pero además entender que tenemos un rol en él y que podemos hacer más para contribuir en la lucha por la igualdad. Soy Daniel Garrido Durán. Nos acompaña María Elvira García, ella es profesora de cátedra del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana y especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida María Elvira, y pues ya al inicio hablaba sobre cómo la violencia contra las mujeres y niñas está presente de forma transversal en nuestras vidas. Me gustaría precisamente que tú nos hablaras sobre esta violencia de género. Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy importante, digamos, esto que refieres respecto a la transversalidad de la violencia de género. Y a mí me parece que es importante también verlo desde una perspectiva histórica, situar la violencia de género históricamente. Varias autoras feministas han dicho pues ya desde hace algún tiempo que básicamente la violencia de género es casi tan larga como la historia del capitalismo. Yo hago referencia a esto un poco para situar la relevancia de este reconocimiento de la violencia de género, ¿no? Como una forma de violencia que se manifiesta además o que se tipifica a través de diferentes categorías. Entonces tenemos violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física, etcétera, etcétera. Y creo que eso es muy importante porque lo que ha hecho un poco ha sido poner la lupa o alumbrar ciertas dinámicas que al fin y al cabo han vivido las mujeres desde siempre. Por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Yo conversaba recientemente con unas mujeres en Bosa y les decía, bueno, ¿qué pasaba cuando nuestras abuelas o en la época de nuestras abuelas cuando se cometía violencia sexual en contra de una mujer? Y básicamente la mayoría respondían no pasaba nada, ¿no? Entonces es muy importante incluso reconocer que esto que estamos entendiendo hoy como violencia de género ha sido también incluso un avance en ese reconocimiento, en este proceso de visibilización y de posicionamiento de las experiencias que viven las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Y pues claramente aquí están incluidas las niñas, las adolescentes, que además son la población, digamos, más vulnerable respecto a cierto tipo de violencias. Entonces, no solamente indicar que en efecto es transversal, que es transversal en tanto que la violencia de género de alguna manera actúa, es impulsada, no sé, reproducida, si lo quieres ver así, sobre la base de unas construcciones sociales con las que hemos convivido desde siempre, que son los roles y los estereotipos de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, estereotipos de género como, por ejemplo, que las mujeres, como somos mujeres y pues maternamos y tenemos hijos, entonces estamos destinadas, por ejemplo, a trabajos del cuidado, y no podemos realizar trabajos, entre comillas, de fuerza. Y allí con este ejemplo me parece interesante porque pues al final nos viene a alumbrar un poco también que la violencia de género pues tiene eso, como que se expresa en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en el trabajo es muy claro, ¿no? Como discriminaciones en torno al género, pasando por acoso laboral, bueno, todo este tipo de cosas, pero digamos está constantemente presente. Y de nuevo, funciona y me parece clave esto, funciona, se reproduce o su motor un poco son los roles y los estereotipos de género que van, digamos, desde este tipo de juicios que se emiten sobre las mujeres en ciertos espacios hasta, por ejemplo, cuando un juez o un funcionario público le dice a una mujer que ha sido violada, que fue violada porque XYZ.
porque estaba vestida de cierta forma, o por ejemplo porque trabajaba en prostitución, o por ejemplo porque estaba fuera de su casa a una hora inadecuada. Como este tipo de sesgos un poco terminan pues reproduciendo y motivando en muchos casos la violencia de género. Entonces, claro, como tú lo señalas, transversal, basada además en, si te fijas, cuando hablamos de roles y de estereotipos de género, estamos hablando también de formas muy sutiles de violencia, muy ancladas en lo que somos, ¿no? Como sociedad, y pues también situarlo históricamente un poco señalando que son problemáticas que han existido siempre, que ahora son más visibles, que ahora tienen nombre, pero también señalando que esto que entendemos como mujer es también una construcción histórica. Sí, precisamente antes de que hablemos de los múltiples tipos de violencias o algunas en específico, pues vale la pena que entendamos por qué es así, ¿no? O sea, por qué tiene que ser así o por qué ha sido así y es así. Tú ya hacías una relación con el capitalismo, que algunas estudiosas del tema decían que lo que lleva el capitalismo, podemos hablar que hay violencia contra la mujer, pero ¿cómo la ves que por qué se ha construido esta sociedad de esta forma en la que, como tú bien dices, es normal ver todas esas construcciones de los géneros y asimismo de las discriminaciones? Pienso que es compleja porque hay pues diferentes abordajes allí, ¿no? De esta respuesta también señalar pues el trabajo de muchas teóricas feministas que han tratado de dar respuesta a esto. Yo me inclinaría a decir, pues a señalar varios elementos. El primero de ellos, volviendo un poco a la condición histórica de subordinación de las mujeres. Y perdón, digamos, si soy muy reiterativa con el tema histórico, pero yo creo que es pues muy importante para situar este tipo de discusiones y es cuál era el lugar que ocupaban las mujeres en la sociedad hace 100 años, hace 200 años. ¿Qué hacían las mujeres en la casa, por ejemplo? ¿Qué actividades les estaban prohibidas? ¿Qué actividades les estaban permitidas? Y si ustedes piensan en estas preguntas, yo considero que la respuesta está asociada a un lugar de nuevo de subordinación. Entonces, ¿qué actividades les estaban prohibidas? Pues casi todas, ¿no? Estaban un poco como el asumir desde el principio que las mujeres, por tener una condición, entre comillas, biológica particular, están relegadas al trabajo del hogar, a los trabajos del cuidado, lo que hizo es que pues históricamente se reconociera como un lugar de subordinación. Entonces pues eso, las mujeres tienen hijos, cuidan la casa y ya. ¿Qué actividades les estaban prohibidas? De nuevo, volviendo a esa pregunta, pues todas. ¿Qué cosas les estaban permitidas? Muy pocas. Ese lugar de las mujeres en la sociedad muchas veces fue invisible. Sí, casi que el papel era nada, pues sí en la familia, digamos, y reproducir la vida y demás, pero de ahí en adelante un papel muy visible. Incluso situar, por ejemplo, qué pasaba, o sea, irnos muy lejos a la Inquisición y preguntarnos, bueno, o volver a estos hechos de las mujeres que en ese tiempo hacían ciencia, ¿no? Que eran quemadas en la hoguera, denominadas brujas. Esto está hablando de una jerarquía de género que ha puesto en un lugar subordinado a las mujeres por el hecho de ser mujeres, o más bien incluso por el hecho de no ser hombres, ¿no? Que es muy importante también ver cómo en paralelo a esta invisibilidad de las mujeres se construye la figura del hombre y no de cualquier hombre, de un hombre muy particular, que es un hombre blanco, letrado, digamos que es como el modelo de hombre, ¿no? Entonces, estas jerarquizaciones sociales surgen desde casi que no solamente desde la historia del capitalismo, sino desde la historia de la modernidad. Y un poco como para ir cerrando sobre esta pregunta que me hacías de dónde surge entonces, ¿no? La violencia de género y esta motivación o estos motores que hacen que se ejerza violencia todavía contra las mujeres. También, pues, de dónde surgen los estereotipos y roles de género tienen que ver con una jerarquización social histórica que ha estado muy marcada y que ha puesto a hombres, de nuevo, no a cualquier hombre, a los hombres blancos y letrados en una condición, digamos, muy alta de la jerarquía social. Si bien vale la pena hacer este recuento histórico porque como tú dices, esto es resultado de algo más y que es algo que lleva muchos años, siglos, lo que también hace que haya muchas condiciones que aceptamos como normales y que hacen precisamente parte de esas violencias de género. Gracias por este recuento histórico para comprender un poquito dónde estamos en este momento y hablemos de dónde estamos en este momento. Como bien hemos dicho desde el inicio, hay varios tipos de violencia. Podemos hablar de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, patrimonial.
Pero quiero que empecemos hablando sobre la vida en pareja o en familia, porque también muchas de las violencias se generan en el mismo hogar y también muchas veces por parte de la pareja. Como tú lo dices, es muy importante señalar como estas diferentes categorías de violencia. Me parece muy bonita esta afirmación que haces, ¿no? De la violencia que se genera en pareja y en el marco de la familia. Y digo bonita es porque yo creo que allí no solamente hay un problema, sino también hay parte de las soluciones, ¿no? En el corazón de la familia, en cómo, por ejemplo, se están criando niños y niñas que un poco, lo voy a poner en estos términos, cuestionan de diferentes maneras los roles y los estereotipos de género. Y esto se ve también un poco en la evolución, pongámoslo entre comillas la palabra evolución también, de las familias, de los roles de las personas en la familia y demás. Entonces digo que es bonita por eso, un poco como no por el problema, digamos, o por cómo se produce la violencia allí, sino porque sí considero que si empezamos a pensar en soluciones para contrarrestar, atacar, acabar con el tema de la violencia de género en la familia es un lugar muy importante, ¿no? Estos referentes que se construyen sobre lo masculino, sobre lo femenino, etcétera, etcétera. Ahora, como tú señalas, yo creo que en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares, pues hay un lugar de alta vulnerabilidad para las mujeres, que a veces una pensaría que esa vulnerabilidad está atravesada, por ejemplo, por condiciones de clase, ¿no? A veces hay, o de pronto hay algunas hipótesis que dicen, no, de pronto las mujeres de bajos recursos sufren o son más vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar, pero yo quiero señalar un poco y hacer énfasis que no, que realmente este tipo de violencia y de dinámicas, de acciones, de actitudes, violencias en el marco de la familia se viven, digamos que sin importar un poco como esta condición socioeconómica. De hecho, no solo es igual de frecuente, sino encontramos también a veces como limitaciones, obstáculos para acceder a la justicia, pero también para reconocer esas formas de violencia quizás en ciertas clases sociales, ¿no? Que esto también es importante señalar. También quiero un poco como enfatizar que si estamos hablando de roles y de estereotipos de género, pues es en la familia el primer lugar en donde se están reproduciendo, ¿no? Entonces, fíjate, Daniel, que muchas veces cosas muy sencillas, como esta idea de que los esposos tienen que dejar salir a las esposas, de pedir permiso para tomar ciertas decisiones, o la forma incluso como en el corazón de la familia los hombres, no solo los hombres, también de pronto mujeres se refieren a sus madres, está un poco como solidificando, anquilosando estos roles y estereotipos de género y están detonando un poco también y movilizando pues ya una violencia, digamos, que tiene diferentes dimensiones, ¿no? Que es sistemática, que muchas veces es invisible, que muchas veces pasa por el chiste, por un pequeño malestar, pero de pronto decimos como, no es tan grave porque no hay nada explícito, no hay nada, sí, no hay nada como muy material allí, ¿no? Entonces creo que este tipo de violencia, si se quiere, o de dinámicas, son muy importantes de ponerles la lupa también. Sí, hablemos un poquito de esa violencia que muchas veces no asociamos a violencia porque no hay un golpe. Cuando hay golpes o agresiones, como que es fácil señalar la violencia, pero también hay otro tipo de violencia que tiene que ver más con lo psicológico, con el control, que esto también ya tiene que ver a veces con la violencia económica en la que las mujeres, por ejemplo, ni siquiera tienen autonomía de lo que ganan, sino que tiene que administrarles su esposo su dinero, por poner un ejemplo. O eso que tú mencionabas de darle permiso, como esos gestos de control. Hablemos un poquito de ese tipo de violencia que tal vez no es tan fácil de reconocer y que las mismas personas o mujeres que están siendo víctimas de ella pueden pensar que no son víctimas simplemente porque no hay violencia física. Sí, Daniel, yo creo que es muy importante hablar como de este tipo de violencia, digamos que por varias razones, pero principalmente por su invisibilidad. Yo siempre que pienso en la violencia psicológica o emocional, pienso un poco en como casi que en una gelatina, como que es una forma de violencia y pienso en una gelatina es porque como que si la gelatina no está metida en un tarro, se sale.
se desborda y siento o tengo un poco la percepción, conociendo pues muchos casos y viendo también cómo funciona la violencia psicológica o emocional, que una de sus principales características es esa, ¿no? Como que se desborda, no podemos saber hasta dónde va, es invisible, está atravesando un poco, además en un país como Colombia, está afectando una cosa que está súper sobrevalorada y es la salud mental o el bienestar emocional, ¿no? Como que quizás recientemente con la pandemia este tema de la salud mental y el bienestar emocional ha sido puesto sobre la mesa de una manera más prioritaria y se ha visibilizado. Pero sin embargo, creo que esto hace pues también que este tipo de violencia sea como tan desbordada. Implica pues diferentes acciones, pero no solamente acciones, ojo, sino también formas de omisión. Y ahí pensemos en silencios, pero en algunas otras cosas que no implican necesariamente una acción o que están destinadas más bien a degradar, a controlar acciones, comportamientos, creencias de las mujeres y como ya se los decía, afecta pues la salud mental, el bienestar emocional, psicológico, la autodeterminación y la autoestima. Hay muchas de estas formas que están, y lo que tú decías, ¿no? Lo que tú señalabas, que no solamente no están acompañados de una violencia física explícita, sino que además incluso se pueden decir con amor, ¿no? Por ejemplo, tan gordita, tan linda, mejor te cambias porque se te ve mal esta ropa, ¿no? O sea, está incluso como camuflada a través de palabras dulces, si se quieren, entre comillas. Y tiene pues eso, diferentes dimensiones, diferentes expresiones, y hay una cosa ahí que tiene que ver que a mí me parece muy problemática con esta característica que señalo de cómo se desborda este tipo de violencia y de lo invisible que es. Y es que entonces muchas veces escuchamos el juicio, yo lo escuché recientemente en una comunidad en la que estaba haciendo un trabajo sobre este tipo de violencia, sobre violencias de género, y una mujer decía, la mujer que siga con el marido aguantando la violencia es porque es masoquista. Y fíjate que ahí ese tipo de afirmaciones son sumamente problemáticas porque probablemente lo que esté detrás es esta profundidad o esta dimensión desbordada de la violencia psicológica, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué hay? Hay además miedo, hay unas relaciones de poder, de sujeción, que no necesariamente, de nuevo, pasan por los golpes o pasa por decir por unas palabras específicas, sino que se han interiorizado, que se han subjetivizado en los sentires pues, de las personas que viven este tipo de realidades, que está asociada más con el autoestima, con la capacidad de decidir. Creo que este tipo de violencia, la violencia psicológica, es muy importante de señalar por eso. De repente a veces cuando estamos en ciertos lugares y nos empiezan a dar ejemplos, decimos como, bueno, de pronto yo sí he vivido como algunos de estos síntomas de la violencia y como tú lo señalabas, muchas veces esta está asociada con otras formas de violencia, con la violencia física, con la violencia sexual, pero también con la violencia patrimonial o económica. Sí, precisamente cuando ahorita estabas hablando de decir las cosas con amor, que se muestren como que es por la preocupación, me acordaba un caso en el que a una mujer su pareja le hacía renunciar de sus trabajos porque decía que le quedaban muy lejos, que ella se cansaba mucho y esto terminaba siendo una forma también de control económico sobre su pareja. Me gustaría que de pronto habláramos sobre casos como estos en los que parece que se están haciendo las cosas por el bien de esta persona pero puede que esté siendo manipulada y también otras como esas acciones sutiles que tú dices que vale la pena reconocer pero que tal vez podríamos decir a las mismas personas que nos están escuchando para que las puedan identificar. Sobre esto último, como acciones sutiles y demás, pistas, ¿no? Síntomas, yo creo que hay varios que son claves. Por ejemplo, pensaba cuando me ignoran sistemáticamente, cuando mi esposo de repente, o el esposo, o bueno, otra persona sistemáticamente está ignorando, invisibilizando mi voz cuando se trata, por ejemplo, de la toma de decisiones de la familia, cuando se trata, por ejemplo, de un asunto que yo estoy defendiendo, de un argumento, de ese tipo de cosas. Creo que hay otra pista ahí, es cómo se descalifica, ¿no? A las mujeres, se descalifica el trabajo, se descalifica las opiniones. Muchas veces, por ejemplo, en el marco del trabajo, esta es una que puede estar presente y se descalifica el trabajo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, cosas como, pero tú, ¿por qué vas a estudiar si ya eres mayor, si ya eres vieja, tú deberías estar haciendo otra cosa? O por ejemplo, se me ocurre cosas como, no, las mujeres como no saben matemáticas o no saben de ciencias. Fíjate que no, de nuevo, pues esto, claro, es el tono que estoy usando, ¿no? Pero este tipo de afirmaciones muchas veces están atravesadas, por ejemplo, por el chiste.
¿no? Como, ay, no, porque es mujer, entonces no sé qué, se va a poner a llorar. Hay otra que también es muy invisible y que es rara, que está muy asociada a la dominación y es la amenaza con hacerse daño a sí mismo si la mujer decide terminar una relación o si la mujer decide irse a algún lado, ¿no? Esta idea de, no, yo me suicido, me muero sin ti, este tipo de coerción que no está atravesado, de nuevo, fíjate que ahí casi que está expuesto en palabras de amor romántico, pero que en todo caso pues están, como tú lo manifestabas, ejerciendo un control sobre la autonomía de las mujeres, un control psicológico, emocional sobre las decisiones. Y claramente, como también lo mencionabas tú de una manera muy acertada, pues la violencia patrimonial está asociada a este tipo de violencia y también es invisible y también como que se camufla, ¿no? A través de acciones de bienestar. ¿Por qué no mejor te quedas, en vez de irte a trabajar, tú que ya tienes hijos, mejor quédate cuidando a los niños y no trabajes o no estudies? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te tienes que matar trabajando? Y lo que viene de ahí un poco es, de nuevo, este tema de la autonomía económica, de la autonomía en general, ¿no? En la toma de decisiones. Por ejemplo, no sé, vamos a comprar los muebles de la casa, mejor quédate tú y yo lo hago, yo voy, elijo, yo tomo las decisiones sobre cómo se va a invertir el dinero y muchas veces es como, no, mejor quédate tú porque estás muy ocupada o porque no, muchas veces están atravesadas por esta preocupación entre comillas. Entonces creo que esos son otro tipo de ejemplos que están ahí asociados y fíjate que funcionan en llave, ¿no? La violencia psicológica y la violencia patrimonial también. Sí, ahora que mencionabas tú ese ejemplo de no, tú cuida a los niños, yo trabajo y así se depende enteramente de mi trabajo. Recuerda esa frase que se le escucha a las mamás decirle a las hijas y es usted no va a depender de ningún hombre. Y acá entra el feminismo. Quisiera saber tú cómo ves hoy el movimiento feminista. Quiero señalar varias cosas sobre el feminismo. Lo primero, decir que el feminismo es digamos que es un proceso también histórico que posibilita que hoy yo esté hablando contigo, por ejemplo. Sí, que hoy yo como una mujer esté hablando contigo, pueda estar hablando públicamente, pueda haber ido a la universidad y demás, que busca un poco, y esto es muy, muy importante situarlo, que busca visibilizar estas problemáticas, que busca un poco ponerlas sobre la mesa, hacerlas prioridad, ponerlas en las agendas y que no necesariamente es una lucha de las mujeres contra los hombres, de ninguna manera. Al contrario, incluso hay unos enfoques del feminismo maravillosos que están hablando un poco de la construcción de las masculinidades desde una visión de los estudios de género. El feminismo también un poco nos ha dicho y ha situado como, vea, esto que usted entiende como mujer o la idea de mujer, digamos en singular, es una idea errada, porque las mujeres son muy distintas, ya lo señalaba al inicio, pero el feminismo nos ha dicho, vean, es que no es lo mismo una mujer negra que vive en el Chocó que una mujer blanca, como por ejemplo yo, que trabaja en la Javeriana, no viven las mismas problemáticas, no viven las mismas experiencias de vida. Y eso implica pues que tenemos que hablar también de feminismos, ¿no? De cómo a partir del reconocimiento, y este reconocimiento ocurre mucho antes en prácticas y en discursos, específicamente desde las mujeres feministas negras en Estados Unidos, están diciendo como, o sea, no pueden decir que el feminismo blanco, en particular, de nuevo contextualizado en ese momento histórico, está defendiendo cosas para todas las mujeres como una categoría universal, porque las mujeres somos distintas y las mujeres, digamos, dependiendo de estos lugares en donde habitamos o de esto que somos, de otras categorías identitarias que nos constituyen, pues vivimos diferentes problemáticas. Y nunca es el señalamiento, digamos, de ni el odio a los hombres, no, ni la superioridad sobre los hombres, sino que implica el reconocimiento pues de unas matrices históricas de dominación, como yo lo señalaba al inicio. Entonces yo empiezo diciendo esto para responder como a esta pregunta que me haces, porque siento que en muchos escenarios siento que pues falta como, voy a utilizar la palabra pedagogía, pero como que a veces por feminismo se entienden unas cosas pues muy inequívocas, que a veces son violentas, ¿no? Que a veces lo que hacen es desdibujar un poco las prioridades,
las luchas de los movimientos sociales, desdibujarlo, ¿no? Invalidar también la voz o lo que se está diciendo más bien. Entonces me parece muy importante señalar eso, o sea, ojo, como cuando hacemos estos juicios, en muchos casos ha pasado y no sé, Daniel, si te imaginas, por ejemplo, no, otra vez esta feminista hablando, ¿no? O las feminazis, todo este tipo de cosas, digamos que en muchos escenarios se les ha juzgado pues a mujeres feministas que quieren reivindicar ciertas luchas. Precisamente también parte de esto es que feminismo suena como machismo y hay quienes de entrada asumen que entonces es el machismo invertido y es precisamente eso refleja cómo si se entiende la condición en que los hombres tienen poder sobre las mujeres, ¿no? Al pensar inmediatamente que va a ser una situación opuesta, a partir de ahí hace que sea también más difícil la lucha por, como tú dices, no satanizar también esta palabra. Sí, y mira que ahí tú señalas una cosa que es también un lugar común y es, yo que días escuchaba a una persona decir eso, como, es que aquí no se trata de feminismos y de machismos, y era como, me parece muy complejo que se equipare. Siento que, de nuevo, es un lugar común que asume que entonces es como voltear las relaciones de opresión, pero que además un poco como que tiene el efecto de reducir el feminismo, que como yo decía, ha sido como una lucha histórica, un movimiento social global, si se quiere, y entonces lo reduce como a unas formas de discriminación y de violencia muy concretas y muy específicas en donde hay una lucha, ¿no? Contra los hombres. Y ahí también además desconoce que el machismo es un asunto que no solamente afecta, o sea, no es como una ideología que promueven los hombres, sino que es más bien una forma de opresión que es transversal a hombres, a mujeres, a niños, a niñas. También un poco reduce un poco la noción de machismo y la noción de feminismo. Sobre la pregunta que me hacías acerca de mi opinión del movimiento feminista en la actualidad, quisiera señalar dos cosas. Uno, como los logros, que son enormes, son muchos, digamos que de nuevo son históricos, son cada vez más visibles en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, visibles en muchos escenarios. Creo que parte de los logros, por ejemplo, el movimiento feminista en Colombia en particular ha sido lo profesionalizante también del feminismo, ¿no? O sea, encontrar, por ejemplo, organizaciones de abogadas feministas, de psicólogas feministas, de nutricionistas feministas que están, ¿no? Como que haciendo un trabajo particular, profesional, desde este enfoque. Yo creo que es un logro que es muy importante no desligarlo del movimiento feminista, sí, o sea, no pensar que como esto es un trabajo, digamos, de oficina o que no está, no, como más en el activismo, está como por fuera del movimiento feminista. Yo creo que es muy importante como entender también que el movimiento feminista pues ha logrado como un posicionamiento y una multidimensionalidad muy grande. Por otro lado, también creo que tiene grandes retos. Y uno de esos grandes retos está asociado con definir o con el debate sobre quién es el sujete del feminismo. Y digo sujete un poco porque acá las discusiones, y como lo mencionaba antes, ¿no? Hablando de los feminismos, parte de las discusiones actuales están sobre, por ejemplo, si las mujeres trans serían, ¿no? Como sujetas del feminismo, si los hombres serían, si los hombres podrían ser feministas o no, o serían más bien aliados del feminismo, si las personas homosexuales, no binarias, podrían ser sujetos del feminismo. Y yo creo que ese es un debate pues muy importante que está sobre la mesa, pero también creo que es un debate que de alguna manera ha polarizado como el movimiento y las discusiones, y eso me parece en cierto sentido preocupante porque al final del día siento que lo que hace es como poner, como un poco hacer la pregunta de, bueno, ¿cuál es entonces la prioridad? Sí, la prioridad es decir que si tú eres un hombre no puedes ser feminista y con esto, sí, como gastar la energía allí, o la prioridad es más bien producir a través de alianzas, sin importar si somos hombres, mujeres, trans, lo que sea, pues ciertos cambios, ¿no? Estructurales y demás. Entonces, me parecía muy importante como situar eso. Puede ser impopular, por ejemplo, lo sé, como para muchas mujeres feministas pueden decir como, bueno, qué complejo esta afirmación, pero yo creo que es un reto. Lo pongo más bien así, en términos de reto de seguir definiendo el sujeto del feminismo, sí, pero sin caer en polarizaciones y en radicalizaciones que no son necesarias en este momento, a mi juicio.
Ya que mencionas a las mujeres trans, me gustaría pues precisamente que habláramos sobre esos tipos de violencia también a las que ellas se ven víctimas en nuestra sociedad. ¿Tú cómo ves las violencias y los escenarios que tienen que vivir hoy las mujeres trans? Yo creo que esa es una pregunta muy relevante, digamos, en dos sentidos. En un primer sentido, reconocer de lo que te hablaba de la diversidad de la categoría mujer, y por el otro lado, en un esfuerzo de seguir visibilizando, digamos que una problemática que ya ha sido apuntada por diferentes organizaciones y demás, pero que sigue siendo como que está un poco al margen, ¿no? La violencia contra las mujeres trans, yo creo que tiene, pues un poco, si se quiere, también esta dimensión de la violencia psicológica y de la violencia física, pero tiene como una complejidad mayor, y es lo problemático que resulta para ciertas personas en la sociedad la existencia misma de las mujeres trans. Con esto lo que quiero decir es cómo es posible que, muy entre comillas, como esta idea de lo antinatural de las mujeres trans. Con esto, un poco lo que quiero ir es a que esta violencia contra las mujeres trans se ejerce pues a través del odio, a través de la discriminación, a través de como esta incapacidad de dimensionar o de reconocer la existencia misma, ¿no?, de las personas trans o de las mujeres trans. Entonces vemos muchos casos, por ejemplo, sobre todo asociadas a violencia sexual, en donde un hombre X va a violar pues a una mujer, y cuando está, digamos que en toda la práctica violenta, se da cuenta que es una mujer trans, por, digamos, cualquier marca física y demás, y lo que hace es, por ejemplo, violarla y asesinarla, o asesinarla por el hecho de ser una mujer trans. Entonces, yo creo que también es como una doble dimensión de la violencia, ¿no? O una profundidad muy grande de la violencia. Por eso también la importancia de situar y de llamar por su nombre los transfeminicidios, reconocer que así como las mujeres nos matan, nos asesinan por el hecho de ser mujeres, a las mujeres trans las matan y las asesinan por el hecho de ser mujeres trans. Porque pues estamos en una sociedad en donde todavía, a pesar de la visibilidad también de ciertas mujeres trans y de entender como que es normal, es sí, como parte de lo que somos o lo que podemos ser, sigue siendo muy problemático. Esto, por ejemplo, contra las personas con identidades sexuales diversas, ha sido denominado por organizaciones y por teorías y demás como crímenes de odio, ¿no? Las personas homosexuales, por ejemplo, sufren crímenes de odio, pues digamos que reproducidos, o cuyo motor es la homofobia. Entonces, esto está imbrincado también allí en la violencia hacia las mujeres trans y en los transfeminicidios de una manera muy clara. Con el atenuante, un poco, Daniel, de que es aún más invisible, de que es aún más, como lo decía al principio, marginal. Sí, y hemos retratado de alguna forma parte de la realidad que viven las mujeres y niñas en nuestro país. Ahora quiero que hablemos sobre dos temas. Quiero primero preguntarte sobre el pedir ayuda. Según ONU Mujeres, menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Hablemos entonces un poco sobre por qué es tan complejo pedir ayuda y cómo hacerlo. Si alguien requiere hacerlo, que incluso esté escuchando, ¿cómo pueden pedir ayuda? Y la segunda parte de esta pregunta es ¿cuál es la respuesta estatal ante todo este tipo de violencias que estamos mostrando? Porque en tema de sistema judicial, de penas, pues tampoco hay respuesta para las mujeres. Bueno, Daniel, pedir ayuda es muy importante. Yo creo que además es una gran lección o elemento que ha señalado el feminismo, ¿no? Esta idea del Me Too, por ejemplo, ¿no? Entre mujeres, o incluso ideas como el escrache, que es como un poco la marcatización del agresor por fuera de lo legal, han hecho que cada vez más las mujeres dejen de guardar silencio. Yo creo que cada vez más este pedir ayuda está sobre la mesa. Es una posibilidad que está impulsada por estos referentes y también pues por buena parte del trabajo del movimiento feminista. Ahora, pedir ayuda sigue siendo muy difícil, y tú sitúas ahí como unas cifras de ONU Mujeres, porque la carga de la agresión muchas veces, o la mayoría de veces, o siempre, recae sobre las víctimas, sobre las mujeres. Incluso, y yo creo que aquí un elemento central en esto son los medios de comunicación, como cuando hay, por ejemplo, un feminicidio, la narrativa de las noticias en muchos medios está hablando de la mujer,
La narrativa en muchos medios de comunicación sitúa a la mujer, entonces lo que hacía la mujer, quién era la mujer, por qué no lo había dejado, etcétera, etcétera. Y un poco como que se desdibuja el agresor, se menciona su nombre, pero estamos hablando siempre de la mujer, de la víctima. Entonces la carga siempre está e históricamente ha estado sobre las mujeres. Y eso implica, esta carga implica vergüenza, implica culpa y es una combinación para guardar silencio, ¿no? Muchas veces yo no denuncio porque qué vergüenza decir que fui violada, porque qué vergüenza decir que fui víctima de violencia o que me golpearon, o porque muchas veces incluso qué tal que me digan que yo porque estaba ahí, ¿no? Como la culpa y este tipo de cosas juegan de una manera muy fuerte. Y el silencio, tristemente, tristemente sigue siendo pues el cómplice en estas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Por eso pedir ayuda es tan difícil, pero a la vez es tan importante. Yo pienso un poco como que yo he llegado a la reflexión, y no sola, sino en conversación con la academia, con el movimiento social y demás, que cuando rompemos el silencio lo que le estamos diciendo a las demás mujeres es, vea, esto es una cosa que nos pasa a todas o que nos puede pasar a todas, si no es como una maldición y cuando rompemos con el silencio se rompe con la culpa. Qué importante es, por ejemplo, aquí mujeres como Natalia Ponce de León, mujeres como Ginette Bedoya y bueno, tantas otras mujeres tan valiosas que públicamente han salido a decir, mire, a mí me pasó esto. Y cuando se rompe con el silencio, es como es romper la barrera un poco, ¿no? De la culpa, de la vergüenza, poner la responsabilidad en donde está, y es como el primer paso para pedir ayuda. También asociado con esto, creo que es muy importante en ese pedir ayuda que podamos reconocer las redes sociales primarias, ¿sí? Las redes de apoyo primarias. Generalmente cuando nos pasa algo, una a quien le cuenta las cosas, a sus amigas, ¿no? O a sus familiares, dependiendo pues de cómo sean las configuraciones familiares. Y es muy importante de pronto pensar que a veces no necesariamente pedir ayuda implica ir por allá a la policía y demás, sino poder hablarlo con mi red de apoyo primaria. Eso se vuelve fundamental para además acompañar diferentes procesos, y ya con esto voy hacia la segunda pregunta, diferentes procesos de denuncia, si se quiere, en el marco de lo jurídico. Pedir ayuda hoy en día, afortunadamente tenemos diferentes instancias estatales que están ahí para atender estas ayudas. Lamentablemente, digamos que muy bien diseñadas en el papel, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer y la Línea Púrpura son unas grandes ideas, y cuando funcionan, funcionan bien, pero pues tiene un poco como pues diferentes falencias de estar en un país como Colombia. Por ejemplo, que las funcionarias que atienden la línea púrpura, que es una línea 24 horas a la que las mujeres se supone que pueden llamar para pedir ayuda, tanto emocional, psicológica como jurídica, resulta y pasa que las funcionarias que trabajan en la línea púrpura tienen contratos de prestación de servicios. Y eso hace que no haya disponibilidad de personas las 24 horas del día, que bueno, que ya tiene que ver con unos problemas estructurales y demás. Yo creo que además en el pedir ayuda, bueno, situar las redes de apoyo primaria, situar organizaciones sociales como por ejemplo Sisma Mujer, Corporación Humanas, se me ocurre también una red que se llama Red No Está Sola, que son organizaciones civiles que están ahí para acompañar. Y pedir ayuda con herramientas del Estado, claro que sí, o sea, nosotros tenemos, digamos, muchos grandes avances en Bogotá, como la Secretaría de la Mujer, pero también las casas de oportunidad para las mujeres en las diferentes localidades. Lamentablemente, pues tienen estos problemas, digamos, logísticos, pero pues es importante también saber que podemos acudir allí. Tú me preguntabas en relación con el pedir ayuda a la respuesta estatal, y yo creo que ahí yo esbocé un poco cómo es la respuesta estatal, ¿no? Que sigue siendo muy precaria porque no hay suficiente cobertura de funcionarios para atender los diferentes servicios. Y esto es un problema muy grande, o sea, yo, por ejemplo, si necesito un abogado y el Estado me lo puede dar y acudo a la Defensoría del Pueblo, me voy a encontrar con eso, con que no hay suficientes cobertura o suficientes personal que pueda como acompañar estos casos. Y además de esto, yo creo que tiene que ver con cómo los asuntos de género se han convertido en un asunto como de cumplir cuotas. Entonces, con esto que quiero decir, hay algunas instituciones en donde, a pesar de tener capacitaciones y demás sobre asuntos de género para atender ciertas cosas, como por ejemplo
situaciones en donde la vida de las mujeres está en riesgo y donde las mujeres pueden ser víctimas de feminicidio, a pesar de que hay, digamos que algunas estrategias, como por ejemplo esta, capacitaciones y demás, para darle la relevancia que se merece, el tema de género sigue siendo como un asunto por cumplir, ¿no? Por cumplir la cuota, por tal, y no se toma en serio. Entonces, muchas veces esta respuesta estatal pues termina siendo precaria también en el acceso a la justicia, también en la posibilidad de brindarle a las mujeres que son víctimas garantías de reparación, de no repetición. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? Que vemos constantemente y tristemente que una mujer que potencialmente puede ser víctima de feminicidio va y pone la denuncia y le dan una medida de protección. La medida de protección dice que se supone que me van a asignar a un cuadrante de la policía y que si mi agresor se acerca a tantos metros, yo puedo llamar, ¿no? Dice como ciertas cosas. Muchas veces lo que pasa es que hay todos los problemas para las medidas de protección. De hecho, si uno se va, recientemente pues me he encontrado con esta problemática y es que incluso a los agresores de repente ya no les importa que haya una medida de protección y siguen acosando, siguen hostigando a las mujeres que son víctimas o las personas que son víctimas y el Estado pues no está para ayudarme a garantizar la medida de protección. Por eso muchos feminicidios terminan siendo feminicidios, porque lamentablemente la respuesta estatal es muy precaria. No hay garantías, no hay el andamiaje suficiente, la logística suficiente, si tú lo quieres poner en estos términos, para hacer, por ejemplo, valer las medidas de protección. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres terminan o en las manos de sus agresores o yéndose a escondidas en silencio absoluto, en incógnita, pues, a otros lugares a empezar una nueva vida y no sabemos qué pasa con ellas. Y esto lo vemos, digamos que en diversos casos donde, ojo, ¿no? El agresor es un agresor conocido, es un agresor, puede ser mi ex esposo, puede ser alguien del barrio y demás, ¿no? Digamos que es una forma muy particular. Y mira, Daniel, que se relaciona con lo que hablábamos al principio, con la violencia intrafamiliar. Entonces, ahí yo tengo un poco como una pregunta y es, ¿de qué sirve la tipificación de la violencia? ¿De qué sirve que se hable de esto, ¿no? Que podamos ayudar a personas a reconocer estas formas de violencia si al momento de denunciar, pues el Estado no puede responder, ¿no? Y esta respuesta de nuevo va en diferentes lugares, desde diferentes... Ahora, hay una cosa que quiero señalar allí y es la precaria respuesta institucional. Bueno, ya te conté un poco, como ya hablamos un poco de las medidas de protección sobre el feminicidio y demás, pero por ejemplo, la revictimización o la victimización secundaria sobre las mujeres que denuncia por parte de funcionarios sigue siendo muy frecuente, es impresionante y con cosas que una dice como en Bogotá en pleno siglo XXI, en 2021, ¿cómo así que un funcionario va a decir X cosas? Casos como por ejemplo a una niña el papá le mostró sus partes íntimas y van y denuncian al ICBF. Y la funcionaria le responde, pero ustedes ¿por qué están denunciando eso si hay cosas peores y no la violaron? Entonces, Daniel, tú ahí dime, por favor, como de verdad, ¿es posible que en Bogotá en 2021 un funcionario de una institución como el ICBF responda de esta manera? Y esto no es solamente, digamos que no es acá por poner contra la pared una institución, sino esto lo podemos observar desde diferentes maneras en diferentes niveles de la respuesta estatal y es la gran revictimización que hay sobre las mujeres que denuncian. Y ya se nos acaba el tiempo, entonces para cerrar me gustaría como cuál sería tu mensaje para primero las mujeres que nos están escuchando, pero también para los hombres que como hemos mostrado pues hacemos parte de este sistema que es sumamente violento contra las mujeres y muchas veces la replicamos de forma consciente o inconsciente, pero sin duda alguna hacemos parte de ella. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo para quienes nos están escuchando? Bueno, yo creo que ahí hay varios mensajes. El primer mensaje está relacionado con el silencio, que nos acordemos que el silencio siempre es cómplice. Muchas veces vemos que nuestro hermano, que nuestro hijo, que le pegó, pero que es mi hijo mejor, sí, porque qué pecado. No, o sea, tenemos que ser muy claras en esto y en poner límites, tanto mujeres como hombres. Fíjate que acá no es un mensaje solamente contra, digamos, hacia las mujeres, sino hacia todas las personas y es el silencio es cómplice de la violencia y es cómplice de unas formas de victimización pues muy, muy fuertes. Entonces ese es el primer mensaje.
A las mujeres decirles es muy importante no quedarse calladas, es muy importante poder acudir eso a las amigas, a organizaciones, pero también es muy importante recordar lo fuertes que somos, ¿no? Tú lo decías al inicio, lo resilientes que somos, lo valientes que somos, la capacidad que tenemos para sanarnos y la importancia que es que a pesar de haber vivido ciertas formas de violencia, ciertas experiencias de violencia, que no somos eso, ¿no? Natalia Ponce de León decía en algún lado como mi lema es renacer cada día. Entonces esto es una invitación a acordarnos de esto tan bonito que nos decía Natalia, a saber que nosotras somos sumamente fuertes, resilientes y que podemos renacer cada día a pesar de las huellas de la violencia. Y en particular, tú decías también un mensaje hacia los hombres. Yo creo que es muy importante interpelar, sí, que se puedan cuestionar no solamente sus, digamos, lugares de privilegio, sino cómo está ahí, como las relaciones, no solamente con su novia, con su esposa, sino como con todas las mujeres, porque al final estamos en interacción, ¿no? En interacción constante, cotidiana, y el primer lugar es, bueno, preguntarse como, venga, ¿será que esto que yo aprendí está bien, está mal? Como tener esa capacidad de cuestionarse, de hacerse preguntas alrededor de esto. Creo que también el tema del silencio es súper fundamental, o sea, saber que los hombres tampoco pueden ser cómplices de las mujeres, de las violencias que se ejercen contra las mujeres. Y ya, yo diría eso, pues también creo que hay una cosa más que es muy importante y es reconocer las luchas feministas, pero también las conmemoraciones que tenemos. Y me parece importante, pienso en esto, porque pues a propósito del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero por ejemplo incluso del 8 de marzo también como una conmemoración en donde se está reivindicando la vida y las luchas de las mujeres. Y yo creo que esa también es una invitación, ¿sí? No decir como, ay, no, pues se inventan cualquier fecha y cualquier celebración y tal, sino darle la dimensión que se merece. Yo creo que esa también es una invitación importante para mí. Bueno, pues María Elvira García, profesora de cátedra del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana y especialista de estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación, por la conversación, que yo creo que ahí pues alcanzamos a abordar pues varios temas que son muy importantes. Entonces, pues muy agradecida por la invitación. Encuéntranos en todas las redes sociales como @unijaveriana.